Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día. Me da mucho gusto saludarle otra vez en este su programa Salud para Todos. Soy la doctora Yadira Martínez y pues el día de hoy, antes de comenzar el programa, quiero comentarle que tenemos regalos para usted. El doctor Cuauhtémoc Acolsin, un reconocido cardiólogo de nuestro estado, nos ha regalado 3 determinaciones del riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular es un puntaje que se puede obtener a través de la medición de la toma del peso, de la medición de la presión arterial, de la glucosa o de lo que es el azúcar en la sangre, del colesterol, y así podemos saber qué probabilidad podemos tener de desarrollar enfermedades como hipertensión o presión alta, o de enfermedades del corazón, como angina de pecho, por ejemplo. Entonces, si usted está interesado o interesada en saber qué probabilidad tiene de tener estas enfermedades, comuníquese con nosotros, por favor, a los teléfonos del estudio 31 3 21 11, 31 3 31 11, o si usted está fuera de lo que es la capital de Colima, puede comunicarse con nosotros al 01 808 31 1940. También quiero comentarle que el Instituto Estatal de Cancerología le invita al teatro. Nos está regalando 10 pases dobles para asistir a la obra de teatro El tiempo vuela. Es una obra de teatro que va en relación a lo que es el cáncer de mama. Es un monólogo que todavía no sabemos bien si va a venir Ernesto Laguardia o Gerardo Quirós, pero lo están invitando para que pueda asistir usted, señora, con una amiga, con su esposo, o quieren ir un grupo de chicas a escuchar pues todos estos temas en una forma más amena que lo que abarca lo que es el cáncer de mama. Las funciones serán el día 9 y 10 de octubre en 2 funciones, 6 de la tarde y 8:30, así es que comuníquese con nosotros, por favor, también díganos sus dudas y sus comentarios. El día de hoy estaremos platicando sobre las cefaleas, también conocidas como dolores de cabeza. Los dolores de cabeza, bueno, son la forma más común de dolor. Es uno de los trastornos más frecuentes del sistema nervioso. Es un padecimiento que pues, trae muchos problemas personales, muchos problemas sociales. Es un problema, el sufrimiento, la incapacidad, todo el desgaste económico que esto produce. La Organización Mundial de la Salud refiere que en lo que va de este año, aproximadamente el 40% de la población ya ha presentado un episodio de dolor de cabeza y desgraciadamente menos del 20% ha recibido un diagnóstico correcto por el personal de salud que debiera generarse. Y aunque bueno, el dolor de cabeza es un trastorno generalmente benigno y que se resuelve solo o a través de la ingesta de un analgésico muy leve, también es un síntoma de que algo más está pasando en nuestro cuerpo y que puede ser a lo mejor el desarrollo de alguna enfermedad más grave. Para poder platicar un poco más de este tema, el día de hoy tengo, la verdad es que el honor de contar con la presencia del doctor Enrique Barrios Navarro. Doctor, ¿cómo está? Muy buen día. Muchas gracias por estar con nosotros. El doctor Enrique Barrios es neurocirujano del Hospital Regional Universitario, es profesor de la Universidad de Colima, la Facultad de Medicina, y bueno, es una persona que tiene una experiencia laboral tremenda. Fue maestro de nosotros hace mucho tiempo ya. Lamento decir eso. Doctor, de verdad, muchas gracias. La verdad es que el dolor de cabeza es un padecimiento pues, muy común. ¿Y quién no ha presentado un dolor de cabeza en estos tiempos? Bueno, como dices tú, el dolor de cabeza desafortunadamente es una manifestación de algo que está pasando, ¿verdad? Como cuando hablamos que le duele el abdomen, que le duele el tórax, pues la presencia del dolor de cabeza de la cefalea nos está hablando de que algo pudiera estar ocurriendo. Como decías tú al principio, puede ser una cosa tan sencilla como una cefalea tensional o puede ser una cosa tan seria como la manifestación inicial de una tumoración cerebral, ¿verdad? O sea, hay una diversidad de causas del dolor de cabeza, entonces sí es muy importante que la población en general sepa que el tener un dolor de cabeza es un síntoma de que algo puede estar sucediendo y que ese dolor se debe de estudiar. Desafortunadamente, como lo mencionabas al principio, la gran mayoría de la población que llega a tener un dolor de cabeza, solamente aproximadamente entre el 10 y el 15% de esas personas acuden a una consulta médica para poder ver la causa de su dolor, ya que muchas veces el manejo pues se receta a la amiga, la receta a la abuelita, la receta y desafortunadamente llegan muchas veces ya con problemas extremadamente serios. Entonces, yo creo que, bueno, para empezar, podríamos explicarle a nuestro auditorio cómo es que se produce el dolor de Sí, cabeza. cómo no.
Hay que recordar que nuestra cabeza pues está formada por varios elementos. El dolor de cabeza regularmente está condicionado por problemas a nivel de la musculatura, del cuello y del cráneo, por los nervios que inervan tanto la columna cervical como los nervios craneales, la vascularidad, o sea, las venas y las arterias y las partes que cubren el cerebro, que son las meninges. Es curioso, como tal el cerebro y el hueso no duelen, son las estructuras que te acabo de mencionar que en un momento dado la alteración de una de ellas nos va a generar dolor de cabeza. Y son 3 mecanismos los que generan el dolor. Primero, puede ser la distensión de esas, la compresión y un proceso inflamatorio. O sea, esos 3 mecanismos pueden llevar a generar la presencia de un dolor de cabeza de las estructuras que previamente te mencioné. Sí, nada más para hacer una pequeña aclaración, las meninges son unas bolsitas, digamos, que están recubriendo el cerebro. Son las capas que cubren el cerebro, que están debajo del hueso. Cuando se inflaman, pues esto también puede generar dolor de cabeza. Doctor, y entonces, ¿como cuántos tipos de dolor de cabeza? Porque hay muchos. Sí, hay muchísimos. Bueno, vamos a hablar en general de 3 grandes grupos, ¿sí? Hablamos de las cefaleas o dolores de cabeza primarios, hablamos de las cefaleas secundarias y hablamos de un grupo en donde se engloban las llamadas neuralgias. Muchas veces el paciente dice, es que tiene una neuralgia. Las cefaleas primarias son las siguientes: migraña, cefalea tensional, cefalea en racimos, y hay una serie de cefaleas que se pueden asociar al sueño, se pueden asociar a la actividad sexual, se pueden asociar al toser. Esas son las cefaleas primarias. Las cefaleas secundarias son aquellas que se generan ya por algo que está condicionado por un traumatismo de cráneo, por ejemplo, un problema de tipo vascular, una embolia, una falla circulatoria, una ruptura de un vaso sanguíneo. Y también es muy común, y más en nuestro medio, aquellas que se asocian principalmente a procesos infecciosos. Te voy a poner un ejemplo común en nuestro medio, el dengue. ¿Sí? ¿Cómo empieza un dengue? Pues regularmente el paciente tiene una cefalea muy intensa asociada a un cuadro febril, pero ahí estamos encontrando datos que nos están orientando a ese proceso. Y las neuralgias son manifestaciones de dolor que regularmente pueden asociarse tanto a la cabeza como a la cara. La más común en nuestro medio es la famosa neuralgia del trigémino, que es un dolor regularmente que es facial, asociado también a parte de la cabeza y que es una de las neuralgias más comunes que vemos en nuestro medio. No, y de todos estos tipos de dolores de cabeza hay uno que es el más frecuente, así Sí. es que usted tiene que recordar que no todas las migrañas llevan dolor de cabeza, ni todos los dolores de cabeza son migrañas, entonces hay diferentes tipos. Y entonces, ¿cuáles de estos son los más frecuentes? Dentro de las cefaleas, la primer lugar en la que se lleva el gran porcentaje, diríamos cerca del 90%, es la cefalea tensional. ¿Sí? Es esa cefalea que el paciente refiere que es una cefalea bilateral, te duele a ambos lados, es una cefalea sorda, es una cefalea de leve a moderada y que esta regularmente está asociada a la contractura de los músculos, tanto temporales como del cuello. ¿Sí? Le siguen las cefaleas tipo migraña. ¿Sí? Lo que dices tú es muy importante. La migraña viene ocupando aproximadamente entre un 15% del total de las cefaleas. Entonces, desafortunadamente, mucha gente confunde la migraña con una cefalea tensional. Y aquí el problema es que se automedican algunos productos que son muy conocidos comercialmente y el paciente puede caer en otro tipo de cefalea que cada día es más común en nuestro medio, que es la cefalea por el abuso de analgésicos. Entonces dice el paciente, es que si yo no me tomo tal medicamento, no se me quita el dolor. Y hay gentes que toman hasta 4, 5, 6 medicamentos y lo que están condicionando es una adicción a algunos de los productos que tienen esos medicamentos, principalmente la cafeína.
Sí, y en la actualidad pues yo creo que hasta está compitiendo lo que es la cefalea por abuso de medicamentos con la cefalea tensional, entonces hay que tener mucho cuidado, la no automedicación es importante aunque tengamos un dolor de cabeza, es importante que usted acuda con su médico para que se le pueda hacer el diagnóstico correcto y darle, bueno, el tratamiento, y una vez que tenga ya su tratamiento, pues apegarse, que también es importante. Doctor, ¿y qué actividades podemos compartir con nuestro auditorio les pueden favorecer la presencia de un dolor de cabeza? Bueno, el dolor de cabeza regularmente el tipo tensional, como te digo, está asociado a la cuestión de la contractura de los músculos. Uno de los factores que actualmente es causa muy común de eso, pues es el famoso estrés, ¿verdad? La gente que vive estresada, que vive angustiada, que desafortunadamente tiene mala calidad de sueño, que no descansa, las posiciones al dormir pueden llegar a generar ese tipo de cefalea. Entonces es muy importante, bueno, tratar de tener una buena calidad de sueño, tratar de relajarse, hacer ejercicio para poder evitar ese tipo de tensiones que en un momento dado pues te pueden desencadenar ese dolor. Sí, pues es muy importante que usted tenga en cuenta que tiene que tener control de sus actividades y también hay otras actividades que puede hacer para disminuir la presencia de estos dolores de cabeza. Entonces, yo quiero, doctor, pedirle que, regresando del corte, vamos a hacer un pequeño corte promocional, nos platique cuáles son los datos de alarma que debe tener una persona cuando tiene un dolor de cabeza, porque bueno, suele suceder que tenemos un dolor de cabeza y lo primero que pensamos, híjole, tengo un tumor, no, yo tengo un tumor, algo me está pasando muy grave y bueno, y en lugar de irnos a atender con el médico, nos tomamos muchos medicamentos. Entonces, antes de irnos al corte, por favor, le invito a que se comunique con nosotros a los teléfonos del estudio 313-3111, 313-2111 o al 01808-311940 para que nos haga llegar sus dudas, sus comentarios. Les recuerdo que tenemos 3 determinaciones gratis para lo que es el riesgo cardiovascular y 10 entradas dobles para la obra de teatro El tiempo vuela para lo que es el 9 y 10 de octubre. En un instante más vamos a regresar. Muchas gracias. Estamos de regreso, muchas gracias por quedarse con nosotros y vamos a continuar con el tema de cefaleas o dolores de cabeza. Soy la doctora Yadira Martínez y estoy platicando con el doctor Enrique Barrios, neurocirujano del Hospital Regional Universitario. Doctor, antes de irnos al corte, le pedía que de regreso nos platicara cuáles son los datos de alarma. Entonces, ¿cómo es que se revisa? ¿Cómo debe de saber nuestro auditorio que lo van a revisar cuando tiene un dolor de cabeza para hacerle un diagnóstico correcto? Sí, bueno, mira, lo primero que tenemos que hacer es investigar lo que es la historia clínica y lo que es el interrogatorio. En el interrogatorio nosotros preguntamos primero, ¿dónde te duele la cabeza? Sí, porque no es lo mismo que te duele la cabeza toda a que te duele una parte. ¿Cómo es tu dolor? ¿Te punza? ¿Te pica? ¿Lo sientes opresivo? X, ¿sí? Si este dolor se acompaña con alguna otra sintomatología, o sea, aparte del dolor tienes náusea, tienes vómitos, tienes intolerancia a la luz, tienes intolerancia al ruido. ¿Con qué se te quita el dolor? O sea, regularmente al descansar, al tomar un medicamento, o sea, son todos esos factores que debe uno investigar y posteriormente una revisión física, ¿verdad? Donde hacemos una exploración adecuada neurológica para nosotros poder descartar la presencia de algunas enfermedades que pueden generar dolor de cabeza. Después de eso, bueno, los signos de alarma más importantes en un dolor de cabeza son los siguientes. Primero, una cefalea, un dolor de cabeza de inicio brusco, súbito, intenso, que diga el paciente, es el dolor de cabeza que más fuerte he tenido en mi vida y que es una persona aparentemente sana y sin ningún antecedente. Ese es un signo muy probable de que estás teniendo una hemorragia, o la que gente conoce como un derrame. La presencia de un dolor que varía, o sea, hay gente que dice, pues a mí me duele la cabeza cada tercer día, cada semana, pero de repente ese dolor se hace diferente, es un dolor más súbito, más intenso, es otro signo de alarma. La presencia de datos que nosotros llamamos de focalización, como que, por ejemplo, me duele la cabeza y empecé a notar que mi mano derecha ya no la muevo bien, o que estoy teniendo problemas para ver, o que tengo dificultad para hablar. Junto con el dolor de cabeza ya te está hablando de que
tu cerebro, una parte de tu cerebro también está teniendo problemas con su función. Y también aquellos cuadros súbitos donde están asociados a datos de fiebre principalmente, que te están hablando de un proceso infeccioso agudo. O sea, yo pienso que en general esas 4 cosas que te mencioné son los motivos de alarma más importantes en un paciente que tiene un dolor de cabeza. Y hay que ir con el médico porque ya ahí te está hablando de que probablemente ya no es una cefalea tensional, ya no es una cefalea leve. Estamos hablando de que ya hay algo que te está avisando. Tienes algo y si no te atiendes, eso te puede complicar e inclusive te puede llevar a la muerte. Sí, también recordar que las personas que ya padecen de alguna enfermedad, o sea, que tienen alguna enfermedad de base, las más comunes, diabetes, hipertensión, y presentan también dolores de cabeza, no deben de tomarlo a la ligera, deben de tomar esto como una señal de alarma de que algo está mal, a lo mejor están un poquito descontrolados de su presión o del azúcar y necesitan atención. Entonces, le quiero agradecer a la señora Teresa López de la Colonia Oriental, quien nos marcó para preguntarnos, y sobre todo preguntarle al señor doctor, que si debido a golpes frecuentes en la cabeza pueden padecer dolores de cabeza. Sí, como mencionaba al principio, una de las causas más comunes de cefaleas secundarias son la presencia del antecedente de un traumatismo en cráneo, o sea, un golpe en la cabeza. Es una de las causas comunes de cefalea en los pacientes postraumáticos. Sí es común que haya una cefalea posterior a un traumatismo craneoencefálico. Y pues lo correcto no es automedicarse, lo correcto es que vaya a atenderse con el médico para que sea revisado o revisada en este caso, señora, y pues le puedan dar un diagnóstico correcto, un diagnóstico adecuado. A lo mejor es un dolor de cabeza pasajero que se puede controlar perfectamente con algún tratamiento médico o a lo mejor algún otro tipo de terapia ocupacional, pero es importante que se atiendan y que no se automediquen. Doctor, yo quisiera que nos platicara sobre los síntomas que que puede sentir un paciente cuando tiene un dolor de cabeza y tiene ese miedo a que sea un tumor. Bueno, era lo que te mencionaba. Un tumor es un proceso que se va generando en forma progresiva. No es algo que se presenta súbitamente, regularmente. Entonces, regularmente el paciente que tiene un tumor de cabeza, regularmente empieza con una cefalea insidiosa, o sea, primeramente leve y posteriormente se va haciendo cada día más severa, más constante, más persistente. Y una de las características importantes ante este tipo de cefalea es que la cefalea te despierte durante la noche. Segundo, que cuando uno puja, tose, estornuda, se sienta que esa cefalea se incrementa. Entonces los datos, pues, te digo, es una cefalea insidiosa que se va haciendo progresiva, va aumentando en intensidad, pero también, como te decía, se asocia principalmente a un proceso de inflamación, como tú lo ves ahí en la imagen, que están presentando un tumor en la parte frontal, estamos viendo un tumor grande, la inflamación que está alrededor del tumor, y nos dan datos de focalización, lo que te mencionaba. Entonces ese paciente, si empieza a tener dificultad para mover un brazo, una pierna o una convulsión, pues ya son datos que te están orientando a que algo puede estar sucediendo. Y una causa puede ser la presencia del tumor. Y esto sí... Permíteme. Sí. Y otra causa también muy común asociado a esto son la presencia de vómitos. O sea, dolor de cabeza, vómitos y algún trastorno funcional, casi te está gritando, tengo un tumor en la cabeza. Creo que es importante puntualizar que los dolores de cabeza, ya sean primarios o secundarios, no están sujetos a cierta edad. Si bien es cierto que hay ciertos tipos de dolores de cabeza que se dan más frecuentemente en mujeres, en hombres, en ciertas edades, nos puede afectar a todos, a niños, a adultos, a ancianos. Sin embargo, ¿cuál sería el dolor de cabeza más frecuente que podemos encontrar en niños? Bueno, el dolor más frecuente en niños es el de la migraña. O sea, los niños tienen migraña. Entonces, esto es muy importante valorarlos porque la causa más común de dolor de cabeza en un niño viene siendo la migraña. Y después de eso vienen siendo los tumores cerebrales. Entonces, una de las características de los tumores en los niños es que se da una parte de nuestro encéfalo que se llama cerebelo. Y ese cerebelo es el encargado de la coordinación. Entonces, muchas veces los niños que empiezan con un dolor de cabeza y que de repente empiezan a notar que tiene problemas para la marcha, que se va de lado, que está vomitando, que tiene problemas de coordinación, aguas, ese niño
puede tener un tumor, ¿sí? Pero la causa más común en los niños de dolor de cabeza viene siendo los cuadros migrañosos. ¿Y en las personas adultas mayores? En las personas adultas mayores regularmente la causa más común viene siendo la cefalea tensional y la cefalea asociada principalmente a procesos degenerativos en columna cervical. ¿Sí? La columna cervical se va degenerando y empieza a haber contracturas de los músculos cervicales y el paciente llega y nos dice, es que a mí me duele el cerebro, ¿no? Y se toca de hecho la nuca, pero no es tanto la cabeza, sino que viene siendo la parte cervical. ¿Y qué hay del dolor de cabeza que lo relacionamos con el ejercicio? Hay gente, Bueno. habemos personas que a lo mejor estamos haciendo alguna actividad física, Sí. caminamos, etcétera, y de repente tenemos un dolor de cabeza. Sí, bueno, hay un dolor asociado a lo que es el esfuerzo físico, que de hecho está como catalogada dentro de las cefaleas primeras como cefalea asociada al ejercicio. Esa cefalea regularmente se presenta cuando la persona hace una actividad física, pero son cefaleas muy poco comunes, ¿sí? La cefalea asociada a un ejercicio físico más común que se puede dar a una persona puede ser aquella persona que es hipertensa o que no se conoce hipertensa. Hay que recordar que el 40% de la población mayor de 40 años tiene la posibilidad de ser hipertensa y que el 90% no se conoce. Entonces va a hacer un ejercicio severo, su presión se dispara y eso le puede llegar a generar un dolor de cabeza. Entonces ese dolor de cabeza pudiera estar asociada al aumento de la hipertensión. Entonces es importante ver si en un momento dado tienes asociada alguna otra enfermedad que puede ser un factor que te contribuya a la presencia de ese dolor de cabeza. Y con las chicas, por ejemplo, habemos mujeres que antes o durante la menstruación podemos tener dolor de cabeza. Sí, bueno, el dolor de cabeza en el periodo menstrual o peri o posterior al mismo está asociado porque previo a la descamación del endometrio hay un incremento de unas sustancias que se llaman prostaglandinas. Y las prostaglandinas generan un proceso de vasodilatación. Y esa vasodilatación puede llegar a generar un dolor de cabeza, que es muy común. Entonces esas mujeres que presentan ese dolor de cabeza asociado a su ciclo menstrual, hay tratamientos muy sencillos que se le dice, mira, tú te vas a tomar ese medicamento 3 días previos a tu periodo y se quita el dolor de cabeza. No, pues qué interesante. La verdad es que esperemos que toda esta información le sea de utilidad y que pues le ayude a tener una mejor calidad de vida, que es la intención y el objetivo de este programa. Doctor, pues muchas gracias. Ya casi terminamos. Quiero por favor agradecerle al señor César Valencia, que nos habla de la colonia Santa Amalia, que nos manda saludos al programa. Muchas gracias. Y pues bueno, ya se ganó sus boletos para la obra. Es un pase doble para que vaya acompañado y pues pueda disfrutar el día 9 o el 10 de octubre en cualquiera de las dos funciones. Nosotros nos estaremos comunicando con usted para decirle cuál es el mecanismo que pueda recoger sus boletos. También quiero aprovechar para recordarles que el Colegio de Médicos tiene el servicio de consulta médica gratuita para usted. También consulta médica, bueno, de especialidad como nutrición, todos los días, de lunes a sábado, de aproximadamente las 9:30, 10 de la mañana hasta 7 de la noche. Lo único que tiene que hacer es llamar a los teléfonos del colegio, que bueno, ahorita van a aparecer en sus pantallas, es 31-366-02, o acudir directamente a la casa del médico que está ubicada en la Avenida del Trabajo número 300. También quiero recordarle que ya están abiertas las inscripciones para la carrera del médico. La carrera del Día del Médico será el 12 de octubre, es domingo, así es que prográmese, es un momento que puede pasar muy alegre con su familia, es un ratito de activación, doctor, para que se inscriba. Sí. Tenemos distancias, 2 kilómetros para los niños menores de 12 años, lo que es la caminata de 3 kilómetros, la carrera de 5 y 10 kilómetros. Igual, si gusta tener usted más información, comuníquese a los teléfonos del Colegio de Médicos, o puede asistir directamente a la casa del médico. Le doy el teléfono una vez más, es 31-366-02. Doctor, yo quiero agradecerle a usted el que haya estado con nosotros, ojalá que pueda venir pronto. Sí. Creo que nos quedamos con muchas preguntas más, esperemos que no sea mucho tiempo el que pueda acompañarnos. Bien. No, pues te agradezco la invitación y como dices tú, aquí yo pienso que lo que es muy importante que la población quede informada, que un dolor de cabeza hay que estudiarlo, que un dolor de cabeza hay que investigarlo y que el dolor de cabeza puede ser una cosa tan sencilla, como decías al principio, que se puede manejar con un analgésico, o una cosa tan seria que puede ser hasta un tumor. Entonces, yo le recomiendo a la población que no se automedique, que acuda
a su médico para que lleguen a un diagnóstico certero de cefalea y se le pueda atender en forma adecuada. Muy bien, doctor, muchas gracias. Gracias a todo el equipo de producción que hace posible este programa, pero sobre todo gracias a usted que nos está sintonizando y pues lo invitamos a que esté con nosotros el siguiente viernes a las 9 de la mañana. Estaremos platicando con el licenciado Pablo Hernández sobre la donación de órganos, así es que para nosotros es muy importante que se comunique, que nos haga saber sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, que nos diga también qué programas o qué temas quisiera que estuviéramos tratando aquí, porque al final de cuentas este programa es para usted. Soy la doctora Yadira Martínez y me despido. Le deseo un muy saludable fin de semana. Hasta luego.